Vamos a alabar al Señor con danza, con gritos de júbilo. 1, 2, 3. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Nosotras andas sin temor, para abundancia de su amor. El Señor está aquí, eres libre. Tú eres libre, amén. Acá hay una iglesia libre, amén. Hay una iglesia libre. Porque si Jesús está en tu vida, Dios te ha llamado a libertad. Dios no te ha llamado a esclavitud. Dios no te ha llamado a esclavitud. Él te llamó para libertad. No dejes que el diablo te tenga amarrado con cadenas en los pies, aleluya. No dejes que el enemigo te susurre al oído diciéndote que no tienes valor, que el propósito de Dios ya se acabó contigo. No le creas porque Jesús es real. Jesús es fiel y cuando Jesús dice que va a cumplir una promesa, Él la cumple, porque Él es fiel a sus promesas. Levanta tus manos al Señor y decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús las cadenas. De una manera profética, suelta tus cadenas. En el nombre tus cadenas. De Jesús, mi vida se completará. ¡Todo, vamos! En el nombre de Jesús las cadenas caerán. Vamos, decláralo. En el nombre de Jesús mi vida se completará. Y vamos a danzar sobre tu problema. Vamos a danzar sobre la enfermedad. Vamos a danzar sobre el pecado. En el nombre de Jesús. Y vamos a declarar: su espíritu está aquí. Eres libre, eres libre. Vamos. Su espíritu está aquí. Eres libre, eres libre. Las sombras andan sin temor, a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí. Eres libre. Tú eres libre. Amén. Tú eres libre. Tú eres libre. ¿Qué tal, familia de Iglesia Restauración? Te envío un abrazo fuerte nuevamente. Qué gozo, qué alegría poder estar contigo, compartir nuevamente una porción de la Escritura que espero en mi corazón de verdad que pueda traer dirección, sabiduría, añadir sobre todo madurez a tu vida como creyente. Así que yo quiero invitarte a que tengas a la mano la palabra del Señor, a que tu familia esté contigo si es posible, porque no hay nada más hermoso, ¿verdad?, que recibir lo que Dios tiene para nosotros en compañía de nuestra familia. Quiero invitarte a que abras conmigo la Escritura en Mateo capítulo 15, versículo 21. Mateo capítulo 15, versículo 21. Aprovecho para saludar muy afectuosamente a los que nos miran de fuera del estado de Campeche, a los que nos puedan estar mirando y compartiendo con nosotros desde cualquier otra congregación incluso. Les mandamos también un saludo bien fuerte desde Campeche. Mateo 15, 21 dice de la siguiente manera: partiendo de allí, Jesús se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, nota muy bien este detalle, que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David.
mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, que grita detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. ¡Wow! Me encanta el final de este relato. Me encanta que pareciera que Jesús le había dado la espalda, pero que al final el Señor es tocado, es cautivado por una actitud de esta mujer. Y es a ello a lo que yo me quiero enfocar en esta ocasión. ¿Cómo es que esta mujer logró la bendición? ¿Cómo es que esta mujer logró disfrutar de la bendición aún siendo una mujer extranjera? Yo quiero hablarte un poco acerca de cómo enfrentar la ofensa, de la actitud que tú y yo debemos tener cuando enfrentamos la ofensa por parte de alguna persona. Y lo primero que yo quiero que tú y yo tengamos muy en claro es el efecto que la ofensa produce en nosotros tiene que ver con la expectativa que tenemos. Es decir, no es lo mismo que una persona en el trabajo te ofenda a que una persona en la familia te ofenda. No es lo mismo que una persona no creyente te ofenda a que una persona creyente te ofenda. Hay una razón, es decir, la expectativa que tú y yo tenemos de la iglesia y que muchas veces pensamos que tiene que haber gente mucho más preparada, mucho más madura, mucho más perfecta que nosotros, nos ayuda o nos permite, nos determina una expectativa mucho mayor de las personas que están en la fe. Por eso es que la ofensa de pronto cuando viene de alguien que es creyente tiene un impacto más fuerte, un impacto más doloroso, más profundo en la vida de cada uno de nosotros. Pareciera que esta mujer cuando llegó con el Señor Jesús y expuso su necesidad, pareciera que Jesús la ofendió. Porque en primera instancia el Señor le dio la espalda y no le respondió. Como seguramente tú y yo hemos recibido o hemos experimentado cuando vamos con alguien que se supone que nos tendría que ayudar y de pronto no recibimos el apoyo que esperábamos, ¿verdad? Y nuestro corazón se hiere, nuestro corazón se ofende, ¿sí? Nuestro corazón comienza a mirar eso como algo negativo, pero esto era lo mismo que esta mujer estaba enfrentando. Sin embargo, aquella mujer insiste con el Señor y le dice, ayúdame, Señor. Y cuando pareciera que Jesús entonces por fin se voltearía y le diría, sí, ven, yo te voy a ayudar. No, la respuesta de Jesús fue aún más dura, pareciera que fue más dura, porque se voltea el Señor y le dice, no está bien tomar el pan que es de los hijos y tirárselo a los perros. Pareciera que Jesús la estaba ofendiendo. Pareciera que Jesús le estaba negando un favor, un milagro en su vida. Pero me impacta la actitud de aquella mujer, la forma en la que ella tomó esa circunstancia a su favor y le dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo quiero además detallar contigo algunas cosas y que pudiéramos mirar cómo es que esta mujer actuó, cuál era la mentalidad que ella tenía y tomar como ejemplo su vida y su conducta para que tú y yo aprendamos a vivir una vida en victoria, aprendamos a caminar en una madurez espiritual y emocional cada vez mayor, porque amada iglesia, amado hermano, es triste, pero cuántos conflictos se dan dentro de la iglesia. Cuántas situaciones no resueltas hay dentro de la iglesia. Ya no hablemos entre gente no creyente, pero entre gente creyente. ¿Cuánto es el número al que asciende el porcentaje, mejor dicho, de creyentes y de rotación de creyentes entre las iglesias por causa de la ofensa?
por causa de que no hemos sabido cómo manejar la ofensa, cómo perdonar a los ofensores y cómo nosotros aprender a discernir o a reconocer cuando también nosotros ofendemos. Porque es una realidad que no solo nos ofenden, nosotros también ofendemos. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo reconocer. Pero esta mujer y su ejemplo nos hablan de mucho. Lo primero que quiero compartir contigo, además de todo lo que ya dije, en el versículo 22 dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines. Esta mujer no pertenecía a los judíos. Ella no pertenecía a la casa de Israel. Ella era una mujer extranjera, era cananea. Eso significa que venía de una cultura distinta. Eso significa que venía de una cultura y de una mentalidad diferente. Pero dice aquí que ella salió de aquellos confines, es decir, salió de su ámbito, salió del lugar de su comodidad para poder acceder a la bendición. El primer paso, amado, para ser gente con una cultura de reino, con una madurez mayor, con una estatura, como dice la Escritura, cada vez más a la estatura y conforme al Señor, al varón perfecto que es Cristo Jesús. Lo primero que tú y yo tenemos que saber es que para poder entrar a esta nueva dimensión del reino de Dios y poder vivir en victoria, tenemos que aprender a renunciar a la cultura con la que hemos vivido tantos años, aunque eso signifique salir de los confines, es decir, salir de nuestro ámbito de comodidad. Amado hermano, ¿es verdad o no que cuando nos ofenden lo más cómodo es abrazar la ofensa? Y nos podemos pasar años con la ofensa porque es más cómodo quedarme en la ofensa que ir y arreglar la ofensa. Sobre todo cuando piensa uno que es a uno al que ofendieron. Es decir, cuando pensamos que nosotros fuimos las víctimas en ese momento. Es difícil. Casi nunca vas a encontrar que el ofendido vaya con el ofensor y le diga: ¿sabes qué? Pues yo te perdono, pero de verdad con una actitud madura y con un corazón dispuesto a restaurar. Será muy difícil. Si tú lo has hecho alguna vez, qué bueno, gloria a Dios. Pero la gran mayoría de las veces el ofendido espera a que el ofensor venga y le pida perdón. Y si no lo hace, pueden pasar años y el ofendido abrazar la ofensa y el rencor, la falta de perdón y no soltarlo. Aunque el corazón se amargue, aunque el corazón se irrite, aunque perdamos el gozo, aunque haya ira y se convierta en amargura, pero es difícil soltarlo. Perdonar es una cultura de reino. Madurar es una cultura de reino. El amarnos los unos a los otros y soportarnos, como decía el apóstol Pablo, en amor, no en queja, en amor, es una cultura del reino. Esta mujer renunció en ese momento, era cananea, pero ella quería la bendición. Por eso en ese instante salió del ambiente y del lugar en el que ella estaba cómoda para caminar y llegar a Jesús, porque Él era el que tenía la bendición. Perdonar significa muchas veces salir de tu comodidad, salir y renunciar a una mentalidad. La cultura mundana te dice: no perdones. La cultura mundana te dice: perdona pero no olvides. La cultura mundana te dice: hasta que te venga a pedir perdón. Acá lo voy a esperar, ¿verdad? Como muchos decimos: no, acá lo voy a esperar a que venga y me pida perdón. Esa es una cultura del mundo. Esa es una mentalidad pagana. Esa es una mentalidad que está basada en el yo, en el egocentrismo, porque nos sentimos, detrás de la falta de perdón hay un sentimiento de orgullo y de soberbia que nos hace sentirnos importantes a tal grado de que si quiere que yo lo perdone, que me venga a pedir perdón. Pero cuando nosotros entramos en un entendimiento y en una nueva madurez, y le decimos: Señor, si tú me perdonaste, ¿cómo no lo haré yo? Entonces salimos de esa forma de pensar, renunciamos, porque tenemos que decidirlo, renunciamos a esa mentalidad y salimos de nuestra comodidad y nuestra zona de confort, y yo me dirijo a aquel que me haya ofendido y con un corazón dispuesto le digo: no te preocupes, yo te perdono esta deuda. Ese es el primer paso.
Segundo paso, dice que ella llegó con Jesús, pero la primera actitud de Jesús no fue decirle, ven, ¿cuál es tu necesidad? La voy a resolver. No. Dice que Él no respondió palabra. Versículo 23, pero Él no respondió palabra. Amada iglesia, muchas veces tenemos la esperanza de que alguien en quien hemos depositado nuestra confianza o nuestra expectativa nos responda como nosotros esperamos. Pero cuando miramos indiferencia, cuando no nos responde como nosotros esperábamos, viene la ofensa. Pero es en ese momento cuando tú y yo tenemos que aprender a tomar una actitud madura, una actitud conforme a la del reino. Ella pudo haber dicho, me ofendo, me voy, lo dejo de seguir, pero no. A pesar de que Jesús no le respondió, ella continuó. Pero no siendo suficiente el que Jesús no haya respondido, los discípulos, los que estaban alrededor, le dicen a Jesús, ya, despídela, dile que ya se vaya, grita mucho detrás de nosotros. Es decir, se tuvo que enfrentar a la contrariedad de gente que caminaba con Jesús, que debía haberla apoyado, pero que ella sintió o pensó quizá que no lo estaban haciendo. Seguramente tú y yo también nos hemos ofendido porque a veces los hermanos no reaccionan como queremos. A veces los hermanos hablan o dicen cosas que no debieron decir de nosotros. Pero cuando tú y yo, insisto, tenemos una cultura de reino, cuando tú y yo tenemos un corazón perdonador como el de Jesús, como el de nuestro Padre, aprenderemos a superar esos obstáculos. Después de esto, y a pesar de ese ambiente, ella insistió. Como tú y yo debemos insistir cuando tenemos una situación que arreglar y aún no se ha solucionado. Nuestra actitud debe ser insistir. Ella insistió. Ella volvió a ir con Jesús a pesar de que no le respondió, a pesar de que los discípulos comenzaron a hablar de ella y a decirle, ya, déjala que se vaya, dile algo porque ya no la queremos tener cerca. Ella perdonó todo eso, ella superó todo eso, quería la bendición y volvió a ir con Jesús y volvió a insistir. Es decir, volvió a pedirle, Señor, ayúdame. Verso 26, parecía que Jesús le iba a responder algo que ella esperaba. Le iba a dar su favor, su gracia, un milagro. Pero ¿qué crees? Jesús le responde aún más fríamente quizá o más duramente y le dice, no está bien darle el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¡Wow! Y aquí hay una enseñanza impresionante que quiero que tú y yo recibamos. No es que Jesús quería ofenderla. No es que Jesús quería ofender su corazón, pero lo que Jesús quería hacer era incomodar su cultura, porque lo que Jesús estaba haciendo no era compararla con un perro. Lo que Jesús estaba haciendo era cambiarle la perspectiva de su vida. Ella decía, yo soy cananea, soy extranjera, quiero la bendición. Pero lo que Jesús le estaba diciendo cuando Él le responde de esta forma es, este pan es únicamente para los hijos, no puedo tirarlo a los perros. Tú quieres el pan, quiero que seas hija. Ven, conviértete en hija y entonces yo te daré pan. Mira la perspectiva distinta. Porque muchas veces el ofendido cuando está luchando, como dije hace un momento, con el orgullo, porque el ofendido o la persona que es altamente ofendible, no sé si tú alguna vez has conocido a ese tipo de personas que todo les ofende, todo les hiere, todo les lastima. Es que detrás de ese alto nivel de ofendibilidad, lo voy a expresar así, está un sentimiento de rechazo, de orgullo, de soberbia. Hay un desequilibrio emocional. Pero cuando nosotros entendemos la perspectiva de lo que sucede, el corazón ofendible está enfocado en sí mismo, pero el corazón perdonador está enfocado en el trato que Dios quiere tener conmigo para llevarme a un nuevo nivel de crecimiento. Jesús no la estaba ofendiendo. Ella pudo haber dicho, Jesús me comparó con un animal, con un perro. Ella pudo haber dicho, no quiero nada, entonces me voy y lo busco por otro lado. Pero no, es que ella cambió su perspectiva en ese momento.
venía de una cultura a la que había renunciado en ese instante. Salió de los confines del lugar donde ella vivía. Después ella se enfrentó a la negación o a la indiferencia aparentemente del Señor. Pero lo que el Señor quería era sacarla totalmente de esa cultura, sacarla totalmente, ya no solo en términos de nacionalidad. Él quería llevarla a ella a ser ahora parte del reino de Dios. Por eso cuando le responde no la estaba ofendiendo, lo que le estaba diciendo es: este pan es para los hijos, yo quiero que tú seas una hija. Aquella mujer, entendiendo esto, le dice: sí, Señor, tienes razón. Versículo 27, lo estoy parafraseando. Tienes razón, Señor. Yo vengo de una cultura en la que no merezco esto, pero yo sé que tú eres bueno. Yo sé que en tiempos pasados mucha gente extranjera formó parte del pueblo de Dios. Y así como ellos formaron parte, ahora yo quiero ser parte también de ese pueblo. Y le dice: aún los perros, aún aquellos que tenían una cultura pagana, aún aquellos que venían del extranjero y no eran israelitas, no eran judíos, aún ellos comieron de las migajas que cayeron algún momento de la mesa de los hijos. Hazme como uno de ellos al menos. Y el Señor le dice: grande es tu fe, grande es tu fe. Y cuando Él le dice: hágase contigo como quieres, lo que Jesús estaba diciéndole es: a partir de ahora, tú ya no eres extranjera. A partir de ahora, tú eres hija. Qué cosa tan hermosa. Qué hermoso mensaje del Señor. Pero qué impactante actitud de ella. Porque su actitud le llevó a conquistar la bendición. Amada iglesia, el perdón nos da acceso a la bendición. El aprender a sobrellevar la ofensa con una actitud madura y no resentida, porque a veces hay una falsa madurez, ¿verdad? ¿Cuál es la falsa madurez? La que dice: no, yo soy bien, no, sí, yo te perdono, pero no hay una relación restaurada. Es falta de madurez, es una falsa madurez. Pero aquella mujer no tuvo una falsa madurez. Aquella mujer dejó a un lado todo eso. Cuando pudo haberse ofendido, cuando pudo haber tomado el camino del ego y del orgullo y de la soberbia, ella decidió renunciar a toda esa cultura, demostrando así que ella quería ser hija. Entonces Jesús le dice: grande es tu fe. Tú no eres judía, pero a partir de este momento vivirás como si lo fueras. Ese es el mensaje que el Señor quiere traer a nuestra vida. Amada iglesia, que aprendamos a crecer, a madurar, que no prioricemos nuestro derecho y nuestra razón por sobre la relación. ¿Cómo me doy cuenta que tengo un corazón perdonador? Cuando aquel que me ofendió, tengo la capacidad de ir y volver y restaurar la relación con esa persona. Cuando insisto, si yo veo que no me saluda, voy y saludo. Si yo veo que no me habla, voy y le hablo. Pero no le hablo con el ánimo con una actitud confrontativa y de: ay, ¿qué te pasa? ¿Qué? No. Cuando voy y hablo con una actitud de restauración, con una disposición a saber qué ha sucedido para poder rescatar la relación. Allí yo estoy dándome cuenta, allí esa va a ser la evidencia de que mi corazón es un corazón que está madurando, que mi vida está creciendo en el Señor, porque eso era lo que Jesús hacía. Jesús no esperó a que viniera Pedro después de haberlo negado y que viniera y le pidiera perdón, no. Él fue a la playa cuando Pedro ya se había ido al mar a pescar, había tirado la red, cuando él ya estaba hasta allá, ¿cuántos kilómetros dentro del mar? Pero él no esperó a que él llegara y le pidiera perdón. Él fue y preparó una comida, preparó un pescado, lo asó, preparó a lo mejor pan, a lo mejor cualquier otra cosa por allá, y estaba esperando el momento indicado para llamarlo. ¡Hey! ¿Dónde están? ¿Pescaron algo? Y cuando ellos supieron que era Jesús, se tiraron al mar, nadaron, y el Señor Jesús jamás les dijo: oye Pedro, ¿qué te pasó? ¿Por qué me negaste? Es que eso que tú hiciste no estuvo bien. Nunca le reclamó. Al contrario: ven, siéntate, vamos a comer, vamos a disfrutar. Yo te sigo amando de la misma manera. Amado,
Eso es madurez. Que nuestra actitud sea esa. ¿Sabe cuántos años nos vamos a ahorrar de rencor, de amargura? ¿Sabe cuántos creyentes van a poder disfrutar cuando tú y yo aprendamos a ser gente perdonadora, a madurar, a que estas cuestiones ya no aflijan nuestras vidas, sino que entendamos que si hay alguna ofensa es con la intención de que el Señor quiere que nosotros maduremos, crezcamos y que nuestra actitud y nuestra conducta frente a eso cambie a partir de este momento. Quiero dejar esto en tu corazón. Ministralo a tu vida, ministralo a tus hijos, a tu familia, ministralo a tu célula, a tu grupo, que tengamos un corazón perdonador. Amén. Y si por allá tú sabes todavía, porque nos damos cuenta cuando alguien por allá tiene algo en nuestra contra o cuando nosotros tenemos algo en contra de alguien, no esperemos a que ese alguien venga. Tengamos una actitud madura, una iniciativa, una cultura espiritual, una cultura del reino, y seamos nosotros los que vayamos y restauremos. Eso es lo agradable delante del Señor. Te mando un abrazo fuerte, amado. Que Dios te bendiga, siga trayendo luz, discernimiento, revelación a tu corazón a partir de este momento en este tema, y que sigamos creciendo porque aún faltan muchas cosas hermosas. Dios quiere hacer muchas cosas gloriosas en tu vida, en tu familia, pero que tú las puedas disfrutar con un corazón sano. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en su presencia en casa. Bendiciones.